A ver, ¿cuál era la idea de este encuentro? La idea de este encuentro era recorrer un poquito no la historia del teléfono móvil, sino las características que hoy encontramos en los celulares. Eh, los celulares han evolucionado desde el primero, que era este aparatejo, y que simplemente tenía la opción de llamadas, fue evolucionando, incluyendo diferentes características que hacían que el celular tome más protagonismo en nuestra vida. Entonces, luego de las llamadas, empezó a incorporar los mensajes de texto, después los mensajes multimedia, es decir, donde uno podía enviar imágenes o audios, y después ya fue incorporando mayores características, como teclado, bueno, teclado es que para escribir, decirlo, y ese celular o esos modelos fueron evolucionando hasta llegar a los que se llaman hoy eh, eh, teléfonos inteligentes o smartphones. ¿Por qué? Porque ya adquirieron características mayores a las que mencioné antes e incluyeron, por ejemplo, la conexión a Internet, entre otras cosas, y la pantalla táctil, ¿sí? Aquella que directamente no eliminaba, digamos, los botones del uso e incluía directamente lo que llama el touch o la pantalla táctil. Eh, Mi idea o la idea del encuentro de hoy era recorrer de a poquito o para que ustedes conozcan o sepan cuáles son las características principales de los smartphones. ¿Sí? Es decir, eh, desasnarse un poquito en estos ítems que yo separé acá. ¿Mm? Eh, Vamos a recorrer o voy a charlar un poquito sobre cada una de estas características, sobre todo para que ustedes puedan primero saber qué celular tienen en la mano, es decir, reconocer la marca, el modelo, el sistema operativo y después eh, ver o explicar qué se trata, ¿no? Cuando hablamos de cada uno de estos ítems, el procesador, memoria RAM, capacidad sobre todo, las nuevas utilidades que van trayendo los celulares. Y cuando voy a, sobre todo también cuando tengo mi celular o cuando voy a adquirir o comprar un celular, ¿en qué tengo que fijarme o a qué se refiere cuando me mencionan las características de un celular? Al final del encuentro, eh, voy a mostrar a partir de mi celular dónde encontrar también algunas de estas características para saber qué celular yo tengo en la mano. Entonces, vamos a ir recorriendo algunas de estas características. Yo después me voy a detener y si alguno tiene alguna pregunta, como dije antes, la voy leyendo. Sobre todo de lo que vamos hablando. Bueno, digamos, la primer cuestión, digamos, que hay que tener en cuenta cuando elegimos o cuando tenemos un celular es la marca, que sobre todo se fue expandiendo a medida que las características fueron apareciendo. Nosotros podemos tener, digamos, todos estos, seleccioné algunos, ¿sí? De los que ya existieron, de los que existen, de los que por ahí algunos se venden más, otros se venden menos, y como lo fue en algún momento el BlackBerry, que no lo incluí acá porque ya se dejó de producir, por lo menos, o de utilizar en mayor medida. Pero bueno, estas son las marcas que uno puede tener a mano, desde Alcatel, Lenovo, Nokia, que son las Nokia sobre todo, fue de los primeros celulares más comerciales. La manzanita, que es el iPhone, el famoso iPhone de Apple. ¿Eh? Y después, bueno, los más comunes como Samsung, LG, Huawei, creo que se pronuncia así, Motorola. Y después los más nuevos que aparecieron en el mercado, como el Xiaomi o el HTC, que son celulares que aparecieron en la última época. Más allá de la marca, cuando uno compra o tiene un celular, aparece lo que es el modelo, ¿sí? De celular. Es decir, uno dentro de cada marca puede tener o adquirir los diferentes modelos. ¿Qué hice yo en esta pantalla? Bueno, un poquito lo que hice fue eh, eh, seleccionar de los teléfonos que mencioné los modelos más comunes. Se llama modelo o también se llama familia de celulares. Familia de celular también es lo mismo. Es decir, varían de acuerdo a
a las características que tiene. Es decir, a medida que van mejorando, incorporando características, también tiene que ver con lo comercial, es decir, ponerle un nombre para que se pueda vender más, va cambiando el modelo. Para mencionar o para que tengan una idea, por ejemplo, los Samsung han ido apareciendo desde el J1, J2, J7, por ejemplo, a los celulares A, y después los S, que varían las características o la mejora, o mejora las características. Lo mismo con el Motorola, ¿no? Tenemos el Moto E y luego vino la familia de celulares de Moto G. Obviamente que varía el precio y aumenta sus características. Cuando esto, saben un poco, vamos a decir, pionero, cuando uno empezó a darle más importancia o a ponerle atención a esto, sobre todo a mí me parece, o también si quieren lo puedo poner como una opinión personal, con iPhone. ¿Por qué? Porque el iPhone fue cuando uno empezó a escuchar los modelos de celular, lo empezó a escuchar sobre todo en los iPhone, ¿no? Tengo el iPhone 5, el iPhone 6, o como los que coloqué acá, que son el iPhone 7, 8, X, 11 y los últimos que son los 12. Dentro de los modelos también tenemos en muchos casos, si notan la palabra plus, que normalmente hace referencia al tamaño de la pantalla, ¿sí? Más alguna característica más, pero sobre todo al tamaño, es decir, puede ser que la diferencia entre el 7 y el 7 Plus sea el tamaño de la pantalla. Lo mismo entre el G8 y el G8 Plus, por ejemplo. O sea que cuando nos quieren vender o queremos comprar un celular, una de las primeras cositas es entender que la palabra plus, en realidad se pronuncia así, y hace referencia al tamaño de la pantalla y alguna que otra característica. Y después la parte que alguna vez hemos escuchado, que es la generación, que significa como el grupo de modelos que salieron al mercado, en orden, digamos, en orden donde el primer iPhone es primera generación y así, ¿no? Por eso acá también dejé o especifiqué la generación décima, onceava, doceava, etcétera, hasta la quinceava, que es la última generación de iPhones, ¿sí? No, sin detenerme mucho más en esto, los modelos hacen referencia a las nuevas características que van incluyendo los celulares. Características que vamos a ir viendo a continuación. Bien, justamente viene la parte de sistemas operativos. El sistema operativo, como en algún encuentro se habrá hablado, es el software, o sea, es el programa que controla al celular. Es decir, el programa que permite utilizar el celular, que le da utilidad al celular. Es decir, que yo, por ejemplo, cuando abro un celular y tenga todos los iconos distribuidos de cierta manera, es parte del sistema operativo, que el dibujito como se llama, el dibujito para llamadas, sea un telefonito verde, lo permite o lo da el sistema operativo. Que yo una opción para cambiar la fecha y la hora o para restablecer mi celular, etcétera, lo encuentre en tal lugar, en ajustes, eso lo da el sistema operativo. Cuando hablamos del sistema operativo, hoy en día tenemos dos que son los de vanguardia, digamos, los que más se manejan en el mercado, que es el sistema operativo Android y el sistema operativo iOS o iOS, que es el del iPhone. Para que entiendan una analogía, el Windows es el sistema operativo de las computadoras, el que más se utiliza en las computadoras, el Windows. Ahora, cuando hablamos de celulares, no, hay una gama de celulares que usa el Windows Phone, que son los de Nokia. Pero no es, para computadora el Windows es el que más prevalece. Pero para los celulares tenemos el Android y el iOS. Y después tenemos, a ver, yo acá lo coloqué como para mencionar un poquito de historia. BlackBerry tenía su propio sistema operativo y los que son Alcatel, sobre todo, tienen un sistema operativo creado por Firefox.
Vieron, esto más que nada para entender lo que es el sistema operativo y a qué se refiere con Android cuando menciono la palabra. Los celulares LG, Motorola, Samsung, Huawei o Huawei también tienen este sistema operativo. Es el simbolito ¿cómo se llama? Me olvidé de ponerlo acá, pero es como el robotito verde, ¿sí? Después en algún momento al final les muestro. El robotito verde el robot verde es el logo, ¿eh? Y sobre todo estos sistemas operativos tienen versiones. Las versiones lo que hacen es eh, adquirir o traer características extras o que se van sumando a medida que la versión aumenta o mejora. Es decir, tenemos Android 9, 10 y 11, por ejemplo, y lo mismo con el iOS, el iOS. Al final de esto, como les dije, les voy a mostrar dónde ver el sistema operativo de nuestro celular para entenderlo, sobre todo para entender qué es Android cuando me dicen Android, a qué se están refiriendo. Sí, aclarar que, eso me preguntaban del iPhone, el sistema operativo iPhone tiene un sistema, el teléfono iPhone tiene un sistema operativo diferente, que es el propio de Apple. Y esto lo que varía es que las opciones están en otro lado, la manera de manejar el celular cambia. Por ejemplo, el botón compartir es de una manera en Android y es de otra manera, otro dibujito en iPhone. Eso es lo que cambia, ¿no? Volver atrás en los celulares, después lo voy a mostrar, volver atrás, volvemos con la flechita que está abajo normalmente, que es el del Android, pero el sistema operativo de Apple no la tiene abajo, el botoncito de volver para atrás, lo tiene arriba a la izquierda, por ejemplo. Y así, eso es lo que varía entre un sistema operativo y otro. Bueno, ahora viene la parte de características, que es lo que cuando uno compra o adquiere un celular, es lo que más se menciona al momento de nombrar las características. Tenemos tres características que son principales, algunas en mayor o en menor medida. Nos importa. El primero es el procesador. A ver, lo voy a mencionar hacia la pasada. Yo acá puse algunos de los modelos de procesadores que vienen, no para especificarse o ponerse en detalle, digamos, de cada uno de estos procesadores, simplemente para que entiendan que cuando leen alguna de estas palabras se refiere al procesador. El procesador es el que hace las acciones, es decir, que un celular, entre otras cosas, funcione más rápido cuando lo prendo, cuando entro a una aplicación, cuando uso una aplicación, lo va a dar el procesador, es la velocidad, ¿no? Es la velocidad de procesamiento lo que se dice. ¿Cuánto tarda en responderme el celular cuando pongo una tarea? Cuando abro una aplicación, vamos a decir. Hay aplicaciones que requieren un buen procesador y otras que no tanto. Normalmente, por ejemplo, la edición de imagen y video, si uno lo quiere hacer desde el celular, necesita tener un buen procesador. Algunos celulares, para entender esto, para ser más baratos dentro del mercado, bajan las pretensiones o bajan la calidad del procesador porque uno es lo que en teoría menos detalle le pone. Entonces, por ahí uno se compra un buen celular, ahora vamos a hablar, con buena memoria RAM o con mucha capacidad para guardar cosas, pero el procesador es medio pelo. Entonces, ¿qué nos va a encontrar? Y que el teléfono, por ejemplo, tarde en responder, o a veces estamos en Instagram, por ejemplo, ¿no? y se trabe dentro de las historias, o entro a Instagram y tarda, ¿no? O entro a una aplicación y tarda. Obviamente que también ayuda a la memoria RAM, pero para que vayan entendiendo que a veces el precio, cuando uno ve un celular tan barato, es porque está bajando estas características. Como por ejemplo también la característica de la memoria RAM. La memoria RAM, así a grandes rasgos, es la capacidad de ejecutar tareas al mismo tiempo. Es decir, que pueda yo tener varias aplicaciones al mismo tiempo funcionando. O que yo pueda abrir una aplicación, no sé, el Instagram, y después enseguida abro el WhatsApp.
y enseguida abro un link, un enlace del WhatsApp, y enseguida entro a Internet. Y para que todo eso pueda funcionar en armonía, es que existe la memoria RAM. Es un espacio del celular, también para la computadora se aplica de la misma manera, donde se escribe la información al momento, ¿sí? Es decir, yo abro una aplicación, bueno, esa aplicación para funcionar necesita un lugar, y entonces ahí entra la memoria RAM. Cuando esa aplicación se cierra, después vamos a ver también cómo liberar un poquito esta memoria RAM, cuando esa aplicación se cierra, bueno, se libera la memoria RAM para darle lugar a otra. Lo que no es bueno es tener 1000 aplicaciones abiertas, es decir, la cámara, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, el Internet, las aplicaciones personales, todo eso al mismo tiempo hacen que el celular se trabe, se empiece a fallar. La memoria RAM, normalmente un celular hoy trae, o sea, un celular medio trae 2 GB de memoria RAM. Esto no nos vamos a detallar en esto de los megabytes y los gigabytes demasiado, pero sí que sepan que un celular que ya uno quiera tener más pretensiones o que pueda valer un poco más de precio, aumenta, entre otras cosas, la memoria RAM. Tenemos de 2, de 3 y ya más caros y poco y menos en el mercado, sobre todo por el precio, son los de 4 GB. Son celulares más potentes. Normalmente la mayoría de nosotros tenemos 2 GB. Aquellos que tengan 1 GB de memoria, y bueno, son celulares donde no pueden ejecutar demasiadas aplicaciones. No puedo abrir tantas aplicaciones al mismo tiempo, se me empieza a trabar. Aparece la cuestión esta del espacio, ¿no? Que uno no puede instalar más aplicaciones, bueno, no solamente por la capacidad, que ahora vamos a hablar, sino también por la memoria RAM. O sea, el celular no puede ejecutar más aplicaciones. Por más que yo quiera tener un espacio de memoria, tengo tarjeta de memoria, etcétera, por más que tenga un montón de espacio, si no tengo la memoria RAM, no voy a poder ejecutar. Hay un encuentro que dimos que es sobre limpieza de celular, lo pueden encontrar en el canal, donde ahí explico, o se explica, cómo liberar un poco el espacio del celular de estas cosas. Cómo liberar tanto la memoria RAM como la capacidad. Y ahí vamos al tercer ítem, que es el espacio físico para guardar cosas. ¿Sí? Es decir, piénsenlo así. La capacidad es como el tamaño de la casa, los metros cuadrados, ¿no? Que podemos meter muebles, podemos meter, bueno, pero hasta un punto. La memoria RAM es como cuántas personas entran en nuestra casa, ¿no? ¿Se entiende? Digamos, la capacidad es, bueno, cuántos muebles puedo poner aquí y que todo esté armonioso. Ahora, la memoria RAM es cuánta gente después pueda entrar en función de esos muebles y también cuántos puedan recorrer la casa, la gente entra y sale, ¿no? Entonces, para la capacidad, el espacio físico de un celular es cuántos archivos, cuántos videos puedo tener, cuántos textos, también cuántas aplicaciones, porque las aplicaciones ocupan lugar. Hoy en día un celular, por la capacidad por lo que las aplicaciones traen cada vez más características, y uno también descubre más aplicaciones para colocarla en el celular, necesitamos ya un celular de 16 GB para arriba. Esto también se especifica cuando uno compra el celular y esto también influye directamente en el precio del celular. Entonces, hoy encontramos que una de las limitaciones que pueden tener los celulares viejos, sobre todo, digamos, uno dice, uy, no quiero cambiar mi celular, la verdad que no me falla, ¿no? Es el caballito de batalla, pero bueno, lamentablemente, por una cuestión de mercado, llega un momento que tenemos que cambiar el celular. ¿Por qué? Primero porque la capacidad que tiene ya para lo que son los videos, el flujo de videos, la calidad y lo que ocupa una aplicación, esa capacidad queda corta. Lo mismo con la memoria RAM. Podemos tener un celular que nos sea recontra útil, pero que tenga poca memoria, o sea, 1 GB y ya esté explotado. O sea, por más que uno limpie, llega un momento que el celular no le entra más, hay que cambiarlo. Entonces,
Lo mismo del sistema operativo y sus características que hablábamos antes. Llega un punto donde los celulares que tenemos no actualizan más ese sistema operativo, o sea, no agregan más características, porque no soporta esas características, o sea, no se puede, es una cuestión física. Entonces, estas son las 3 características que normalmente hacen a un celular. Al final de esta charla, digamos, de este encuentro, ahora unas diapositivas más adelante, vamos a ver un ejemplo que agarré de ahí, de cómo menciona estas características. Bueno, y ahora vamos a la parte de la cámara, que por ahí es lo que más se hincha, con lo que más se hincha al momento, con lo que más se insiste, o lo que más se vende, digamos, al momento de comprar un celular. ¿Qué cámara tiene, no? Recordemos que los celulares hoy en día traen 2 cámaras, traen la cámara delantera y la cámara trasera. La cámara trasera se refiere justamente a esta que muestro en el dibujo, y la cámara delantera es la de digamos, la de la selfie, ¿no? Cuando uno ve las características de un celular en cuanto a la cámara, va a ver las características de la cámara trasera y delantera. Digamos, ¿qué en tener en cuenta si ustedes quieren tener buena calidad de foto? ¿No? Bueno, sobre todo estas 3 cositas más alguna otra más. Yo seleccioné estas 3 para no ser tan, para que no se haga largo ni se estire este encuentro. Pero lo que más escuchamos es la resolución. La resolución, como dice acá, no es más que el tamaño de la foto. El tamaño en cuanto a alto, el ancho por alto. A más tamaño, no porque me aumente el tamaño en el celular, la pantalla va a ser siempre la misma, pero a más tamaño se define mejor la calidad, la definición de la imagen. Entonces, si yo tengo una buena calidad, una buena resolución, que se define con megapíxeles, MP en megapíxeles, significa que yo puedo acercar la foto y verle con más detalle. Es decir, si yo saco un paisaje con una buena cámara, una buena resolución, yo voy a poder acercar y ver en mayor detalle esa foto. Digamos, no es más que eso también la resolución. Hoy en día ya pasó a un segundo plano esta característica, pero sigue siendo la más mencionada, que son los megapíxeles. Una cámara media hoy tiene 12 megapíxeles, para decirle algo, 12, 20, entre 12 y 20. Y ya tenemos celulares con 40, 41 megapíxeles, que bueno, son celulares ya destinados a una cuestión específica, como ya les digo, diseño de imagen y video. Sí, para que entiendan, una cámara de 5 megapíxeles no va a sacar buenas fotos, eso desde ya. Pero como les dije, no es la única característica. Por ejemplo, por más que tengamos una buena definición, una buena resolución, si no tenemos, por ejemplo, la característica de estabilizador óptico, es decir, vieron que a veces la foto nosotros sacamos y salen movidas. Bueno, por más que tengamos una cámara recontra buena en resolución, si esa no tiene un buen estabilizador, es decir, si la cámara, si no tiene con esa característica, y acá lo menciono, los temblores, va a moverse. Es lo mismo para si quiero sacar un escenario en movimiento, es decir, alguien corriendo o yo estoy en un auto, etcétera. Si no tiene un buen estabilizador óptico, no va a salir bien la foto, por más calidad que tenga. Ahora, después vamos a ver que estas características se mencionan cuando voy a comprar un celular. Y por último, es la apertura, la buena apertura. Apertura significa el ángulo, digamos, cuánto entra en una foto, ¿no? Si yo, vieron que uno apunto y veo un pedacito, ahora hay otros celulares que uno apunta y ve mucha más escenario. La apertura la da la cantidad de cámaras, y esta es la característica, digamos, algunos celulares ya traen hasta 3 cámaras en la parte trasera y 2 en la parte de selfie. Los más comunes ya hoy traen 2
cámaras traseras y una, por lo menos una, bueno, obviamente una va a traer en la selfie. Esto da apertura, o sea que si vemos nuestro celular, vemos la parte trasera, vamos a distinguir si tiene 2 o 3 o una cámara. Esto lo que hace es ampliar el ángulo de espectro, digamos, ampliar la foto y lo que sale en la foto, ¿no? Y después hay otras características como la iluminación y el programa también para... Es importante que por más que tenga yo todo esto, tener un buen programa para sacar fotos. Depende también para lo que uno quiere. Podemos utilizar el programa básico que viene en el celular o podemos tener otros que mejoran sí, o están, o dan más ventajas para tomar una imagen. ¿Sí? Bueno, y después, como para mencionar algunos aparatejos de estos llamados celulares, mejoran su calidad de batería, digamos, duración de batería, y después traen herramientas como sensor de huellas digitales, que los LG son muy comunes, los Motorola también, todos pueden traer, pero digo, como que lo encontramos en más modelos, como para seguridad, ¿no? Mayor seguridad para desbloquear, para ciertas aplicaciones. O sea, esto tiene que saber que no todos los celulares tienen lector de huellas, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la duración de las baterías, ahora vamos a ver las características, las baterías están, bueno, hoy ya vienen incorporadas casi a los celulares que no se pueden cambiar. Antes vieron que la batería se podía cambiar. Bueno, hoy el módulo ya viene, la batería viene adentro, por lo que cambiarlo necesitamos de un técnico. Las baterías se está buscando que duren cada vez más, o sea, hoy un celular a uso medio no dura más de un día, o dura un día, ¿no? O un día y medio, dependiendo cómo empiezo el día, o a qué hora empiezo el día. Entonces lo que se busca es que las baterías duren cada vez más. La batería, recuerden cargarla siempre que esté casi acabándose, no le den, o darle pequeñas cargas, pero mantenerlo siempre entre 20 y 80, no darle siempre al 100, no bajar a 80 y subirlo a 100, esas cosas. Traten de usar la batería lo más posible antes de enchufarla. Y después otros celulares que traen características como reconocedor facial y es decir, que nos puedan leer la cara. Y en cuanto a, lo puse acá, digamos, como un pequeño detalle, que es la pantalla. Vieron que hoy los celulares buscan también, si yo el celular lo uso para ver series y eso, muchos modelos traen una pantalla más grande, como lo mencionaba, como en los modelos Plus, o, o modelo wide, se le dice wide, que ya agarra hasta el bordecito del celular, del aparato, como para mostrar más contenido dentro del aparato, del celular, ¿no? Es decir, menos espacio para botones y más espacio para pantalla. Eso lo quería mencionar como una utilidad dentro de cada celular. Bien. Para terminar, dos cositas. Una, acá yo agarré un modelo bastante avanzado de un celular, el Moto G9 Power con 128. Bueno, esto es como el título de la publicación. Tomé una publicación, una venta de Mercado Libre, y tomé la publicación. Ven que dentro de la publicación, ahora sí vamos a entender, si me estuvieron siguiendo, podemos entender un poquito más a qué se refiere. ¿Ven? 4 GB de RAM es bastante, por eso el precio de esto era bastante. ¿Ven la diferencia entre este número y este? Este es el espacio para ejecutar acciones y este es el espacio físico. Es bastante, ya les diría. Y acá está la marca Motorola y el modelo, para que entiendan, ahora ya podemos entender un poco más el título de una publicación. Y después tenemos la característica de las pantallas. ¿Cómo se llama? La característica del tamaño, las 3 cámaras traseras, y acá tienen las características. Bueno, acá miren, tenía justo el ejemplo 64, miren. 64 megapíxeles las traseras, las 3 con otras 2 chiquitas de 2 megapíxeles. Estos 2 megapíxeles ayudan a la grande, pero bueno, acá miren, actualizamos un poco el número todavía.
Y luego tenemos la cámara delantera, que también tiene las mismas características. Procesador, bueno, la cantidad de núcleos, esto es muy bueno, con 4 GB de RAM. La batería, otro mismo. La batería se mide en la capacidad de almacenar energía. Eso es lo que indica este 6.000 miliamperes. No nos vamos a meter demasiado, pero esto es una batería que dura mucho. Memoria interna 128 GB y apto para una tarjeta SD, que sería la externa de 512. Es decir, las tarjetas externas, los celulares también tienen un máximo para tarjetas SD. O sea, yo no le puedo meter a este celular, por decir un ejemplo, una tarjeta de 1000 GB, porque no va a leer hasta 512 o no la va a leer. Eso también hay que averiguarlo. Y otras como sensor de huella dactilar o resistente a las salpicaduras. Esa también es otra de las características. Igualmente, quería centrarme ahora con el final en el modelo, o sea, saber de nosotros qué modelo tenemos de celular nosotros. Porque si sabemos el modelo, podemos ir a internet y ver cuál es la característica de nuestro celular. Esto. Quería mostrarles en la parte de configuración, encontrar algunas características de las que estuvimos hablando, ajustes. Repito, este es un celular Samsung y por ahí en su celular puede cambiar. Quería mostrarles, aunque sea esto de ajustes. En ajustes, primero, abajo de todo, tenemos las opciones de acerca del teléfono. Ahí van a encontrar el modelo del teléfono. El mío es un Samsung Galaxy M10. Tenemos otro tipo de información como la del software, donde vamos a encontrar la versión del Android. Sobre todo esto quería mostrar. Y la versión del celular, si yo voy a internet y pongo Samsung características, Samsung M10, vamos a ir ahí, si voy al celular y pongo características, Samsung M10, ahí voy a encontrar todo lo que tiene, ¿ven? Sin más vuelta. La memoria interna, acá habla de la memoria ROM, acá habla de la memoria ROM, puede ser, ahora me entró la duda, en términos de informática se ve de otra manera, pero siempre esto sin hacernos lío, digamos, de la memoria del celular, el espacio. Y tenemos las características que hablaba, dimensión, modelo. Entonces no hace falta meterse demasiado en el celular, demasiado más para entender estas cosas. Si así todo quiero seguir viendo, quiero seguir descubriendo las características de mi celular, en la parte de ajustes pueden tener la opción almacenamiento o pueden buscar acá a través del buscador la palabra almacenamiento y van a encontrar la capacidad de su dispositivo. ¿Ven? Yo ya lo tengo estallado, tengo 16 y 15 usados. Y después, en cuidado de dispositivo, voy a encontrar mi memoria RAM, de 2 GB, que en este caso, si yo acá arriba escribo memoria, voy a encontrar, no, esto no, voy a llegar al mismo lugar donde voy a liberar. ¿Cómo libero memoria?